Gracias, profesor Tuñón, por este paseo a través de esta nueva familia de fármacos, los dos que están ahora en el mercado y, obviamente, con todas sus posibilidades. ¿Hay una pregunta en la sala? ¿No? Sí. Señorita. Y aquí y aquí. Ahí va. ¿No era tan importante la inflamación? Es decir, parece que la reducción del LDL colesterol es determinante en la reducción del riesgo. Entonces, ¿la inflamación ya no es tan importante como se pensaba hace unos años? Sí, es importante. Sí, mira, a principio de este año hay un número de Cardiovascular Research donde desde el grupo de trabajo de aterosclerosis de la Europea de Cardiología hicimos un artículo hablando de lípidos y de inflamación. La idea clave es que los lípidos son proinflamatorios, es decir, la LDL oxidada, hay estudios que demuestran que te activan NF-κB, por ejemplo, en células. Entonces, esa es la idea. Lo que sucede es que la otra idea importante es que la proteína C reactiva posiblemente no sea el gran marcador de inflamación, porque tú lo dices porque estos fármacos, una de las características que tienen es que no bajan la proteína C reactiva. Pues lo que creemos es que no es un gran marcador de inflamación, pero sí es cierto, por ejemplo, que la PCSK9 se produce en base a estímulos inflamatorios como el TNF-alfa, por ejemplo. También la PCSK9 induce la producción de moléculas que son proinflamatorias y frena la producción de moléculas antiinflamatorias. Circula también asociada con lipoproteína A, que es protrombótica, prooxidante y también proinflamatoria. Y también hay relación con el lipopolisacárido, que parece, dicen algunos, que se aclara el lipopolisacárido, que se une a la LDL y que se acaba aclarando por los receptores de LDL, con lo cual dicen, bueno, pues si tú lo que consigues es tener más receptores, aclaras más el lipopolisacárido. Creemos que sí, que el papel de la inflamación es ese, es decir, la clave es el colesterol. El cuerpo, la arteria, responde con inflamación si tú le metes colesterol porque no deja de ser un cuerpo extraño. Y tú lo que tienes que tratar es el colesterol. Entonces la idea que tenemos ahora es, hay personas que pueden tener un exceso de reacción inflamatoria, igual que los hay más listos y menos listos, pues hay personas que para la misma cantidad te reaccionan con un exceso de inflamación. Entonces aquí sería donde yo consideraría, a la vista de alguno de los resultados, sobre todo del estudio que hizo Paul Rizker, aquí se podría considerar utilizar algún fármaco antiinflamatorio, no en el presente, digo en el futuro, pero desde luego yo de entrada no iría con un fármaco antiinflamatorio, sino bajando el LDL. Oye, ¿había otra pregunta breve por la sala, por este lado? Sí, ahí, por favor. Estamos bajando el colesterol por debajo de 50. Pero la pregunta es, ¿el colesterol es necesario? O sea, el hígado no va a fabricarlo porque le apetezca. El colesterol está en las membranas biológicas, está en toda la neurotransmisión, etcétera, etcétera. ¿Nos vamos a morir con menos riesgos cardiovasculares, pero con más demencia? No, parece que no, porque la aparición de estos fármacos está llevando a otro concepto que es colesterol extracelular versus colesterol intracelular. En estos estudios se ha visto, no lo he podido presentar porque hay muchísima información, que las personas que llegaban a tener LDL de menos de 15 todavía tenían más reducción de eventos cardiovasculares y no pasaba nada. Hay gente que por mutaciones en la PCSK9 anda viviendo con una LDL de 14 y no les pasa absolutamente nada tampoco. Con lo cual, ese parece que no es el problema. Y en la clínica estamos viendo a veces pacientes con LDL de 0, de 1 o cosas así. Entonces, la idea es que sí se puede bajar mucho más de lo que se decía. Y datos aconsejables son un JAK que se publicó ya en el 2004, donde en un diagrama mostraba los colesteroles de tribus salvajes que eran realmente bajísimos. Lo que pasa es que nosotros vivimos en esta sociedad y entonces, de alguna manera, mal de muchos, consuelo de ministros. Nos acostumbramos a que, bueno, un colesterol de total de 200, 190, pues parece que no está mal, pero es por el estilo de vida que tenemos. No, parece que no va a ser un problema tenerlo tan bajo. Muy bien, ahora la última pregunta la voy a hacer yo.
por razones obvias. Mi querido José, has mostrado muy bien cómo está el tema a nivel global. Ya sabemos que hay esas dos cifras mágicas de 70 o 55 más o menos los pacientes de alto y de muy alto riesgo, pero sí que es cierto, cuando se mira con una mirada crítica los estudios, está claro que por más que dicen damos el fármaco on top of sobre ya la dosis máxima de estatinas, la realidad no es así. Es decir, los estudios que tú has mostrado, 40 de atorvastatina, 20 de rosuvastatina, el uso del ezetimibe es 2% solo en los estudios y, por tanto, me gustaría, bajo el punto de vista práctico, que ilustraras a los presentes, sobre todo a los más jóvenes, cuál es el orden establecido en cuanto a llegar a estos fármacos, por supuesto, en pacientes de alto riesgo, es decir, estatinas de la máxima potencia hasta el máximo, adicional ezetimibe y, en tercer lugar, si no se consigue, a pensar en añadir estas dos familias de fármacos. Pues otro concepto importante que sale de estos estudios es que como lo relevante realmente es el LDL y encima estos fármacos no lo podemos dar a todo, pues posiblemente tengamos que utilizar una persona que ha tenido un infarto casi de frente o seguro que sí, la combinación de una estatina de alta dosis y de ezetimibe, porque no podemos utilizar un fármaco de estos en todos, pero como hay que bajar el LDL, se puede usar esa combinación. Y lo piden como condición sine qua non antes de pasar a un inhibidor de PCSK9. Hombre, una persona de mucho riesgo, donde ya esté aceptado que le puedes dar un inhibidor de PCSK9, si lo que necesita es una bajada muy importante, teniendo en cuenta que ezetimibe baja un 20% así, si necesita una bajada mucho mayor, a lo mejor te saltas ese paso. Pero si no, yo diría que los pacientes que ahora tengan un síndrome coronario agudo, si no tienen criterio de muy alto riesgo para añadir estos fármacos, deberían salir con todo buscando ese LDL 55. Muy bien, pues la verdad que hay muchas preguntas para hacer, pero evidentemente el tiempo es oro y ya no tenemos más. Gracias a ustedes y gracias al doctor Tuñón. ¿Vas a hablar tú primero? Pues muchas gracias. Vamos a continuar con la mesa. Agradecerle al profesor Fernández Cruz la invitación a estar una vez más en esa lección y la oportunidad de compartir la mesa con el profesor Jover y el profesor Obeso para hablar sobre la inflamación en las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. La primera aportación la va a presentar el doctor García Rivas, nos va a presentar los datos de los avances en el estudio AMBAR, un estudio sobre recambio plasmático, un ensayo clínico que terminó hace unos meses. Bueno, este estudio se realizó también en este centro, de hecho fuimos los segundos más reclutadores y bueno, realmente los resultados han salido en la prensa, pero los resultados todavía ni los propios investigadores exactamente los tenemos, o sea, tenemos una buena oportunidad de conocer si él tiene estos avances. El doctor García Rivas, pertenece a la Epidemiología del Hospital Ramón y Cajal, y muchas gracias por venir. Pues muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer y un honor estar aquí en esta lección conmemorativa Fernández Cruz. Estos son mis conflictos de interés. Y decir que dicen las redes sociales que cada 7 personas se produce ya un conocido. Pues bueno, yo tengo aquí esta fotografía donde muestra al padre del profesor Fernández Cruz y a su madre, a Fina Pérez Sánchez,
comiendo con mi abuelo y con mi abuela, justo en el barco que les embarcaba a ellos dos para ir a Chicago. Mi abuelo, profesor de química orgánica, y el profesor Fernández Cruz, en aquella catedrático de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Es la letra autógrafa de mi abuelo por detrás, él siempre lo marcaba todo. En el año 47 también rendir un homenaje a aquellos que iban en la compañía transatlántica española a hacer las Américas en esos barcos, en esos tiempos, para intentar aprender algo más. A la vuelta mi abuelo era bastante huraño, pero el profesor Fernández Cruz, padre, debía de ser un tipo encantador, porque me dice mi tía que bajaron los dos los primeros del transatlántico a la vuelta en Coruña, acompañados por el capitán, mientras todos los demás estaban esperando, porque el profesor Fernández Cruz se hizo amigo del capitán en el viaje de vuelta. Paso ya, después de este agradecimiento y de este honor por estar aquí, a hablar de una de las enfermedades que sigue matando sin freno, que es la enfermedad de Alzheimer. De todas las grandes enfermedades que matan a la humanidad, la única que por ahora no tiene un tratamiento que lo revierta es la enfermedad de Alzheimer. Y esto a mí me causa vergüenza y perdón, porque estamos avanzando muchísimo en nuestra longevidad, pero no logramos modificar esta piedra angular que es la enfermedad de Alzheimer y los deterioros cognitivos asociados a la edad. Probablemente desde un punto de vista molecular la enfermedad de Alzheimer sea una tauopatía en presencia de amiloidosis cerebral. Yo soy un ferviente creyente de la tau, no como San Francisco de Asís, que creía en la tau por otros motivos, sino porque creo que realmente esta hiperfosforilación de tau es la que está más relacionada con el daño celular. Hay que conocer que el inicio de la patología Alzheimer es silente y durante mucho tiempo, décadas previas, que el amiloide realmente no se correlaciona muy bien con la clínica, que hay más neuropatología Alzheimer que deterioro cognitivo de tipo Alzheimer, que deberíamos de llamar como síndrome clínico Alzheimer, SCAZ como acrónimo, y que la copatología es la norma, la vascular y la inflamatoria. Por lo tanto, hemos intentado separar, quedarnos con la marca biológica de las proteínas, que es lo que teñimos, pero hay mucha patología vascular y mucha patología inflamatoria en estas personas que tienen este síndrome clínico. Y dos conceptos que están emergiendo, que son el concepto de resistencia, que es la ausencia de neuropatología Alzheimer, que es muy rara, y la resiliencia, que es la capacidad para amoldarnos un poco a la patología Alzheimer, a esa carga lesional, ¿vale? Por lo tanto, en resumen, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de adultos que se manifiesta mayoritariamente en ancianos, o sea que tenemos que retrotraer nuestro tiempo de investigación 20 o 25 años, y hay más resilientes que resistentes a la patología Alzheimer. Por lo tanto, resistir a esta mesa con estos profesores va a ser inútil por mi parte. Voy a intentar amoldarme a sus preguntas y críticas finales. Vemos muy bien cómo las placas seniles, esta es una microfotografía cortesía del doctor Javier de Felipe, disrumpen, hacen una fractura en las espinas dendríticas local, es un daño que producen local, pero sin embargo la patología tau, cuando hay hiperfosforilación de la tau dentro de la neurona, toda la neurona sufre con ello. Por lo tanto, hay mayor evidencia de alteraciones neuropatológicas con la tau que con el amiloide. Sin embargo, el amiloide como es extracelular, tiene mayor facilidad para tener un abordaje terapéutico. Y, de hecho, la mayoría de las estrategias terapéuticas han ido dirigidas y focalizadas a intentar, de alguna manera, disminuir esta carga de amiloide, bien bloqueando su síntesis o bien intentando, de alguna manera, retirarla del cerebro haciendo un efecto de lavado. Esto es un poco el esquema general. Dentro de este esquema general está lo que sería el recambio plasmático para disminuir la carga de amiloide. Saber que la mayoría del amiloide circulante en el plasma lo hace unido a la albúmina, que la albúmina está más oxidizada y más alterada o más envejecida en el líquido cefalorraquídeo
y en el plasma de las personas que tienen una enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido publicado recientemente por el grupo de AMBAR, y lo que se intenta es valorar si un recambio plasmático terapéutico o un recambio plasmático de bajo volumen pueden, de alguna manera, disminuir esta carga lesional de amiloide cerebral y revertir la sintomatología clínica de los pacientes. También se puede añadir inmunoglobulinas intravenosas. Las inmunoglobulinas intravenosas generales han tenido resultados negativos en los ensayos clínicos, pero la idea es añadir como un añadido más de proteínas cuando estamos retirando plasma sanguíneo con proteínas plasmáticas. Se hizo un primer ensayo piloto de recambio plasmático total con reposición de albúmina, con un diseño de 2 sesiones semanales inicialmente, que lo llamaron fase intensiva, con luego, posteriormente, una sesión semanal de recambio plasmático total durante un mantenimiento de 5 sesiones más, y luego sesiones alternas cada 2 semanas, también de fase de mantenimiento 2. En este ensayo son 21 personas las que participaron en el grupo activo y 21 en el grupo placebo, y se intentaron evaluar sobre todo biomarcadores y efectos secundarios. Lo que se vio es que efectivamente en la parte izquierda del panel en plasma se observa un cambio en las concentraciones de beta amiloide cuando se hace un recambio plasmático total, y hay una fluctuación clara de la beta amiloide tendiendo a la baja, o sea que es capaz de retirar beta amiloide del plasma, pero en el líquido cefalorraquídeo esto no queda tan claro. Se hicieron punciones lumbares repetidas y en la fase inicial, que era la fase intensiva, sí que se logra ver una diferencia entre el grupo placebo y el activo, pero a medida que pasa el tiempo y sobre todo que se van espaciando los recambios plasmáticos, la beta amiloide es capaz de vencer esta retirada y de colocarse en unos valores más normales. Se vio una tendencia a beneficios cognitivos, sobre todo, más que nada en el seguimiento, lo cual deja un poco llamativo. En la fase aguda, en la fase de tratamiento, no tanto, pero en los 6 meses post-seguimiento, en los cuales no se hizo ninguna intervención, aquellas personas que habían recibido el recambio plasmático tuvieron una tendencia a una estabilización cognitiva con respecto al grupo placebo. Con estos datos, que son bastante pues no muy alentadores, pero se empezó lo que es el ensayo clínico AMBAR de reemplazo y suplementación con albúmina e inmunoglobulinas a estas personas. Lo que se hizo fue buscar población con enfermedad de Alzheimer leve moderada, preespecificar que se iban a hacer 2 grupos, la evaluación en los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Entendemos aquí enfermedad de Alzheimer como personas ya con demencia, pero en una fase inicial, y enfermedad de Alzheimer moderada. La población, ya digo que se preespecificó para la valoración por separado en cada uno de los subgrupos. El ensayo es un ensayo que desde el punto de vista de diseño es complejo, y que esto yo creo que no nos permite extraer todas las conclusiones que quisiéramos, porque tiene múltiples comparadores. Tiene 2 procedimientos de aféresis en el mismo ensayo, uno que es el recambio plasmático total y el otro que es un recambio de un bajo volumen de plasma. Tiene 2 dosis de inmunoglobulinas, de 10 gramos por sesión y de 20 gramos por sesión, y 3 dosis de albúmina. Una dosis al 5% en la fase inicial, al 20% en un grupo y al 20%, 40 gramos, en el otro grupo. Por lo tanto, todo esto añade mucha confusión a la hora de saber cuál es el responsable final de que haya algún efecto en esta población. El diseño del estudio, el profesor José Tuñón nos ha enseñado ensayos clínicos de más de 20.000 personas. Aquí estamos hablando de 60 por grupo, o sea que todavía nos queda mucho camino por aprender de los cardiólogos en su manera de hacer investigación. Estamos hablando de 60, 56, 51. Esto es importante también a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de tomar los resultados finales. En cognición, que es la
la base principal de unos resultados de una evaluación terapéutica en la enfermedad de Alzheimer. Se observa una estabilización, que es la línea roja que vemos aquí, estabilización en una escala de valoración cognitiva del grupo tratado con un descenso del grupo no tratado. El problema es que el descenso del grupo no tratado, que es de 3,2 puntos, es en una escala sobre 70 puntos y realmente es bastante menor del que cabría esperar. Aproximadamente en un año de seguimiento, una persona con una enfermedad de Alzheimer tiene que bajar entre 6, 8, incluso 10 puntos en esta escala. No se llega a la significación estadística, aunque la diferencia entre el grupo activo y el grupo de placebo fue de alrededor de un 60%. Por lo tanto, había alguna idea. Si separamos estos datos por cada uno de los grupos que ha habido de intervención, vemos que aquellos grupos que recibieron un mayor aporte de proteínas tienen unos resultados un poquito mejor al final de la intervención. Por lo tanto, no solo parece que es la retirada de plasma, sino también la adición de proteínas lo que puede hacer que haya un beneficio significativo. Funcionalidad, hubo mejoría significativa en el grupo global. Esta es la primera vez en 20 y tantos años que un ensayo clínico consigue en uno de los parámetros principales un resultado estadísticamente significativo, no en cognición, pero sí en funcionalidad, probablemente porque el descenso que hubo de la funcionalidad en el grupo placebo fue el que todos esperábamos. Y como vemos aquí, es el grupo también que recibe inmunoglobulinas el que sale un poquito mejor parado en cuanto a resultados. En el subgrupo moderado, que estaba, como digo, preespecificado previamente en el ensayo, sí que se observan diferencias significativas en la cognición. Por lo mismo, porque hay una bajada muy clara del grupo de placebo con respecto a lo esperado. Esto nos lleva a una diferencia del 60% entre el grupo activo y el grupo placebo en cuanto a rendimiento cognitivo y que hubo una diferencia significativa. También la hubo, se mantiene en este subgrupo en la funcionalidad. Por lo tanto, es la primera vez en muchos años que en un ensayo clínico, en un grupo ya preespecificado, no en un estudio post-hoc, se logra un resultado positivo en los parámetros principales de valoración. Se han hecho más estudios que han sido presentados todos en congresos internacionales. Todavía estamos esperando la publicación definitiva de los resultados, donde en memoria, en lo que es el recuerdo inmediato de palabras, tenemos también una diferencia entre los dos grupos, aunque no llega a la significación. Sí llega a la significación en el grupo que recibe más proteínas, por lo tanto, quedar con la idea de no solo retirar plasma, sino adicionar proteínas. También en lo que es el lenguaje, la capacidad de fluencia verbal mejora en el grupo total que fue tratado versus el grupo de placebo. También en la función ejecutiva, en la velocidad de procesamiento. Por lo tanto, vemos que esta idea de una mejora no solo en el mini-mental, no solo en la cognición, sino en lo que son todas las áreas y el espectro de esta enfermedad, lo estamos viendo, pero mayoritariamente en el grupo que está más avanzado. Si hablamos de carga de amiloide y de retirar carga de amiloide, tenemos que ver por qué el grupo que no tiene una enfermedad muy llamativa no ha tenido este efecto beneficioso que observamos aquí. En cuanto a calidad de vida, no ha habido diferencias con respecto al grupo placebo. Estamos hablando de un procedimiento que es intensivo y que obliga a ir regularmente a una clínica para ser administrado y con un tiempo de espera. O sea que es interesante que no haya habido mucho cambio en cuanto a las escalas de calidad de vida. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, lo que vemos es que no hay apenas cambios en lo que es el líquido cefalorraquídeo, sí que hay una disminución en el grupo que está no tratado, mientras que en el otro se mantiene. Los niveles no cambian mucho. Sí que hay un poco más de diferencia en lo que es la tau. El aumento de la tau tiene que ver con la neurodegeneración, no es más correlacionable con neurodegeneración, y vemos que el grupo de placebo sigue aumentando la tau, el grupo activo mantiene la tau en su sitio. En cuanto a seguridad, en este plot
de tipo Manhattan, vemos que mayoritariamente los efectos secundarios son con el inicio del tratamiento, que era el recambio plasmático total intensivo. Da igual que le pongamos inmunoglobulinas o que pongamos albúmina. Es el recambio, todos los grupos en la parte más izquierda de la diapositiva, vemos que es cuando tienen más efectos secundarios, salvo el grupo placebo. O sea, que probablemente el procedimiento inicial es el que causa más efectos secundarios. Vemos que las reacciones al catéter local están en un 2,5% y que las infecciones del catéter son de un 0,3%. Ocurrieron en 15 personas, todos en la fase inicial, cuando hay que colocar un catéter central. Por lo tanto, es el primer ensayo en 20 años con un objetivo primario positivo. Si viniéramos del mundo de la cardiología o del mundo de la oncología y tuviéramos este ensayo ahora, pues no tendríamos esta conferencia, porque los datos no son espectaculares, pero venimos de un palmario de uno, otro y otro, y hasta de frases que nos ayudamos, como la que pongo aquí de Randy Batterman, de que, aunque son todo malas noticias, son, bueno, pues nos ayudan un poco a que son buenas, malas noticias, ¿no? A ayudarnos a diseñar nuevos ensayos. Bueno, la realidad es que no conseguimos dar con la clave de esto, ni con anticuerpos monoclonales, ni con fármacos que bloqueen la vía inicial de la amiloidogénesis, ni tampoco con inmunoglobulinas intravenosas, buscando una idea de una mayor diana inflamatoria general. En conclusión, pues es el primer ensayo con datos significativos en los objetivos primarios, aunque solamente en un subgrupo preespecificado de pacientes, y este resultado nos abre la controversia de por qué en fases más avanzadas hemos encontrado los beneficios y no en fases precoces, cuando estamos hablando de una retirada de amiloide de carga lesional. La reposición de los niveles de A-beta-42 en el líquido cefalorraquídeo son bastante rápidos tras la realización del recambio plasmático, siendo más efectivo si es más intenso. Es decir, que en cuanto espaciamos el recambio plasmático, no conseguimos liberar la máquina de hacer amiloide, que es nuestro cerebro cuando tiene enfermedad de Alzheimer. El diseño abre muchos interrogantes. ¿Qué es lo principal? El retirar plasma, el favorecer un efecto de trasvase, un efecto simplemente de cascada y osmótico. ¿Es la infusión de albúmina? ¿Es entonces la infusión de proteínas, de inmunoglobulinas? Estamos hablando de la parabiosis heterocrónica, de los sueros rejuvenecedores. Estamos haciendo que retiramos el plasma y proteínas circulantes, porque le quitamos prácticamente todo el plasma que tiene el paciente, con lo cual ese plasma es teóricamente viejo y estamos infundiendo una albúmina que viene principalmente de donantes que son jóvenes. El efecto es sintomático, es un efecto modulador de la enfermedad, y luego recordar que cada paciente consume entre 2 a 3 kilos de albúmina humanizada por ensayo clínico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Primero de todo, por la sobriedad y rigor de la presentación. Evidentemente, como has dejado claro, en un erial terapéutico como en el que nos encontramos con cualquier enfermedad neurodegenerativa, en términos realmente de impactar sobre la enfermedad, pues cualquier resultado positivo tiene que ser bien tomado, ¿no? Y ya está. Me han pedido que haga alguna valoración o alguna especulación referente a enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, pero yo creo que lo que toca ahora mismo es preguntarte a ti y después, en todo caso, analizamos otros aspectos. Y yo te quería preguntar 2 o 3 preguntas obvias. Uno, pues, ¿qué es lo siguiente? Puesto que el resultado es positivo, yo quiero entender en ti, en lo que he oído de colegas tuyos del mundo de demencia,
que hay no lo llamaría escepticismo, pero sí una gran prudencia en la valoración de los resultados. Pero es positivo, luego para eso se hace un estudio doble ciego y si es positivo, es positivo. Otra cosa es que no se entienda el mecanismo, pero realmente no entendemos el mecanismo de casi nada, o sea que tampoco eso debería llamar la atención demasiado y desde luego no debería ser un stop, ¿no? O sea que la primera pregunta es ¿qué es lo siguiente? En segundo lugar, a mí me parece, y en relación con la repetida alusión al mundo de la cardiología y la oncología, que dicho sea de paso, llevan notable avance sobre enfermedades neurodegenerativas en el desarrollo preventivo y terapéutico, pues claro, casi todo lo que ha impactado en cáncer y en cardiología es multiterapéutico o multifactorial. Casi todo, si lo veis, acabamos de ver ahí unas cifras magníficas con grandes interacciones. Los oncólogos prácticamente no tratan nada en monoterapia, ¿no? Y entonces a mí parece que parte del puzzle y de tu propia dificultad y de toda el área en entender, aclaro que los neurólogos tenemos una obsesión por entender y entonces cuando no entendemos algo como que no nos lo creemos, cosa que como digo, en medicina pues tampoco nos tendría que llamar tanto la atención. Entonces, quizás un error, y te pregunto, una dificultad es que hay demasiado monoteísmo. Pues en Alzheimer ha sido histórico tau contra amiloide. Oiga, pues mire, ni tau ni amiloide. Había la demencia vascular, ahora resulta que toda demencia, tiene un componente vascular importantísimo. Enfermedad de Parkinson es una sinucleopatía, pues tampoco es verdad. Los cerebros de enfermedad de Parkinson tienen tau, tienen amiloide, tienen vasculopatía, etc. Entonces, ¿no será que parte de lo que estamos perdiendo es los famosos enanos ciegos y el elefante, que cada uno se ve un trocito, ¿no? Y en último lugar, y ya muy, muy específico, pero ya que coincidimos, explico brevemente porque esto no se sabe en general, hay unos estudios experimentales en el ratón amiloide que generalmente han dado lugar a montones de ensayos clínicos que han fallado, como ha dicho Guillermo, pero es el que utilizan de screening. Pues en el ratón amiloide se ha encontrado que sonicar el cerebro para abrir barrera hematoencefálica en los ratones, per se, sin suministrar nada, produce una activación microglial que aparentemente no es mala en ese caso y genera una reducción del 50-60% en la carga amiloide del ratón con el correspondiente mejoría conductual. Esto ha llevado a un estudio piloto y ahora hay 2 estudios multicéntricos en el mundo, uno en Australia y otro en Norteamérica, haciendo apertura de barrera hematoencefálica en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Este es el contexto en breve. Entonces yo digo, no se deberían juntar estas dos aproximaciones un tanto vanguardistas y no exotéricas, y ya que esto tiene un signo positivo el otro, y hacer recambio y aumento y apertura de barrera. Estoy totalmente, empezando por el final, que es lo más interesante. Yo creo siempre nos hemos vanagloriado de nuestra barrera hematoencefálica y de la separación del cerebro del resto del sistema humano, y yo creo que es el gran error. Es decir, hay que romper la barrera hematoencefálica en la enfermedad y hay que abrirla. De hecho, la idea inicial del estudio AMBAR era precisamente hacer una retirada osmótica de proteínas, retirarla directamente a través de plasma por ósmosis por ósmosis y transportador activo que pasara a plasma, lo retiro de plasma para intentar disminuir y hacer un balance. Si la barrera hematoencefálica está abierta, eso tiene que ser más fácil, con lo cual yo abogo porque
en este tipo de enfermedades hay que abrir también desde nuestro punto, es decir, tenemos fabricación autónoma propia de anticuerpos anti-A-beta amiloide, con lo cual, pero están en la sangre, no pasan al cerebro. Si yo abro los canales, eso es una vía para intentar de alguna manera reducir esa carga lesional de proteínas que están además generando inmunología, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Evidentemente nos gusta entender, yo no entiendo nada de lo que ha pasado, pero es lo primero que tenemos positivo, o sea que habrá que tirar para adelante. Es una pena que el ensayo tenga tantas cosas que se han querido estudiar todas a la vez y no nos permite adivinar cuál es cuál, ¿no? De hecho, en el último congreso en Los Ángeles presentó Mercè Boada los últimos datos y parece que el grupo que recibe inmunoglobulinas, que habían sido negativas en 2 ensayos clínicos contra la enfermedad de Alzheimer, parece que ese grupo que recibe inmunoglobulinas y que recibe las más altas dosis es el que tiene un mejor rendimiento, ¿no? O sea, que parece que tiene que ver más las proteínas que nosotros adicionamos que la retirada de plasma como tal, salvo que se haga muy intensivo y muy potentemente al principio, lo cual no está exento de efectos secundarios. Luego el recambio plasmático de bajo volumen no parece que sea lo más llamativo, aunque es lo más seguro. De hecho, el profesor Matías Guiu tienen aquí la experiencia y me parece que no tuvisteis ningún efecto en la segunda fase del ensayo en los datos que he podido ver. Un comentario y 2 preguntas. El comentario es un poco, hombre, el planteamiento de la neurología frente a otras especialidades. Ya hemos hecho ensayos de muchos pacientes también, digamos, y de Norway, y en Alzheimer acabamos de publicar, participamos nosotros, ustedes, muchos pacientes. Este era un diseño muy difícil. Este es un diseño muy difícil, que obligaba a una enorme organización. De hecho, aquí fue fantástica con los hematólogos, pero difícil, porque claro, había que hacer plasmaféresis reiteradas en una patología con un mecanismo parcialmente cruento, en una enfermedad donde los familiares no les gusta mucho que sus pacientes, digamos, se les haga mecanismo cruento. Por lo tanto, era un ensayo de difícil desarrollo, se prevía más reclutamiento del que hubo, de reclutamiento difícil, de organización muy sutil, porque realmente pues, hubo que hacer muchas cosas y muchas reuniones para hacerlo. Ya digo, aquí fue fenomenal en la coordinación con hematología, pero difícil, y por lo tanto, hombre, yo estoy seguro que en otras disciplinas probablemente hubieran tenido por lo mismo dificultades para este ensayo concreto, debido un poco a lo que es al diseño de estar haciendo plasmaféresis a pacientes que están en su casa tranquilamente y que les decimos que vamos a hacerle, digamos, una actuación cruenta de alguna manera, con cierta protección, que las familias tienen que acompañar a los pacientes con mucha frecuencia. Tú conoces bien un poco la dificultad del Alzheimer de los acompañantes. Un paciente, yo creo que fue fantástico el número de pacientes que se consiguió, porque dado el diseño realmente no era fácil, ¿no? 2 preguntas. Una, la hipótesis amiloide, bueno, yo soy de los que estoy en la línea de depresión de la hipótesis amiloide, han sido un montón de estudios negativos. Realmente todo eso fue un poco bluff, porque claro, cometimos un cierto error, utilizamos el 1% de pacientes que tenían mutaciones genéticas, creamos unos modelos experimentales con otros pacientes, implicando que el modelo genético era igual que el esporádico, y probablemente no tiene nada que ver. Y claro, si una rata con una mutación que le produce beta-amiloide le damos un medicamento anti-amiloide, pues bueno, saldrá bien. Pero otra cosa es cuando el paciente no sabemos si eso lo tiene porque no tiene esa mutación, ¿no? Yo creo que forma parte un poco de lo que son. Pero los resultados están ahí, y quizá, como decía el profesor Obeso, a nosotros nos gusta pensar en por qué ocurre esto. Y claro, yo creo que el mecanismo inflamatorio, que además es un poco la razón de la mesa, el inflamatorio cada vez más lo tenemos en la enfermedad neurodegenerativa, como comentaba el profesor Obeso, con la microglia activada de forma precoz, no en el Alzheimer, en el Parkinson, en la ELA y en todos, y la posibilidad de que, hombre, hay que recordar las vías amiloides secundarias, digo, la no amiloidótica, que produce un incremento de la TACE, que es una proteína. Entonces, claro, yo quiero pensar, para poder explicar estos resultados, más que en la eliminación de amiloides, esto dijo un día en una reunión que hubo, la posibilidad de la eliminación de los exosomas.
exosomas, digamos, proteínas inflamatorias, que básicamente se han desarrollado básicamente como un desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, digamos, circulan por la sangre. Nosotros acabamos de publicar hace 3 semanas un artículo sobre los exosomas de Alzheimer, ¿no? Entonces, yo creo, si realmente en esta planoceresis a lo mejor nos estamos llevando otras cosas, no la amiloides, sino probablemente los exosomas. Y yo iría más, porque estaríamos siendo un mecanismo de difusión inflamatoria, sin, digamos, entrar en básicamente, digamos, la discusión, digamos amiloide, ¿no? Entonces yo, vamos, se lo pregunté el otro día, bueno, hacía un año, cuando tuvimos los primeros resultados, digamos, no sé qué piensas tú de lo que es la posibilidad de que estemos, digamos, jugando. Y un poco la segunda cuestión, y en el contexto de la mesa, hombre, yo creo que el mecanismo inflamatorio con la microglia activada de forma precoz, la activación de las cadenas inflamatorias en el Alzheimer, yo creo que es y en todas las degenerativas, yo creo que es un papel, digamos, importante. ¿Qué nos podrías decir un poco de las perspectivas que actuaciones más inflamatorias y, digamos, menos de sustancias degenerativas? Porque al final la tau, aunque puede ser relevante, es una proteína que aparece por la neurodegeneración, el proceso axonal, pero claro, nos lleva poco al origen, digamos, básicamente del problema, ¿no? Sí, realmente tengo sentimientos encontrados porque recientemente ha sido publicado un ensayo clínico otra vez negativo de un antiinflamatorio, el último, en enfermedad de Alzheimer, con fondos públicos americanos, nadie quiere financiar al naproxeno, y se une a la larga lista de profenes, etcétera, que se han ensayado en la enfermedad de Alzheimer. Volvemos a lo mismo, con una barrera intacta. Es decir, hacemos una antiinflamación sistémica, de nuevo, o sea, que esa es la idea. Pero, por otro lado, el gen, las variantes genéticas más de riesgo después de APOE son variantes en genes que tienen que ver con las vías inflamatorias, TREM2, clusterina, etc. Todos están en la vía inflamatoria y todos esos genes son marcadores de riesgo claros para enfermedad de Alzheimer, quitando APOE, que no sabemos muy bien su misión. Pero todos los demás van por la vía inflamatoria. De hecho, ahora pues, se va a hacer un ensayo clínico en el que participamos con vosotros de un fármaco que dirige ante la diana de TREM2, buscando un mecanismo inflamatorio, antiinflamatorio en esta vía. Se ha hablado mucho también de todo el tema infeccioso, infección-inflamación. También van vías dirigidas para la búsqueda de mecanismos o de fármacos que bloqueen eso. O sea, que parece que el Alzheimer es algo más que ovillos y placas, eso seguro. Y, por lo tanto, hay que buscar qué otras cosas hacen que luego veamos la anatomía patológica que estamos viendo en un fallecido, no la actividad de la vida en los 20 o 30 años que esa enfermedad ha estado presente en ese cuerpo. Vale, bueno, el comendador dice que hay que cortar. Yo le quería preguntar, menciono al profesor Jover que es fascinante porque los fármacos antiinflamatorios reducen el riesgo de neurodegeneración y esta relación